Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien porque vamos a continuar con las clases de química para tercero de secundaria con la Liga STEAM. El día de hoy vamos a ver el tema de los alquenos. Hoy veremos qué son los alquenos, cómo se representan, cómo se nombran estos compuestos, cómo los encontramos en la naturaleza o en el universo y algunas de sus propiedades físicas y químicas. Empecemos viendo qué son y cómo los representamos. Bueno, los alquenos, al igual que los alcanos, son un grupo de hidrocarburos insaturados. Además, estos compuestos, a diferencia de los alcanos, presentan un doble enlace, como podemos ver en la lupa. Tienen además la misma cantidad de carbonos que los alcanos, pero lo que diferencia estos dos compuestos, estos dos tipos de compuestos, es la cantidad de hidrógenos que los conforman. Acá tenemos, por ejemplo, la fórmula general de los alquenos, donde tenemos carbono N, hidrógeno 2N, donde N será cualquier número que se les ocurra entero. Por ejemplo, tenemos esta molécula hidrocarbonada alquena, que es la más pequeña en este caso, que contiene 2 carbonos. Entonces, la fórmula simplificada de este compuesto será C2H4 y la denominaremos eteno. Vamos a ver ahora la diferencia para nombrarlos. Recordemos que cuando teníamos los compuestos alcanos, la terminación de las moléculas para nombrarlas era ANO. Normalmente teníamos propanos, etanos, etc., ¿no? Y en este caso cambiaremos la terminación de ANO a ENO, como en el caso del eteno. Por ejemplo, acá tenemos algunos compuestos y sus nombres, los más simples, dependiendo del número de carbonos que tienen estos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el compuesto o la fórmula que contiene 3 carbonos, contendrá 6 hidrógenos de acuerdo a la fórmula general que vimos hace un minuto, y su nombre será propeno, la terminación eno, recordemos. Si tenemos una molécula de 5 carbonos, tendremos la presencia de 10 hidrógenos y el nombre de esta molécula será penteno. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo representamos a estos compuestos? ¿Cómo elaboramos sus fórmulas? Bueno, podemos representar a los alquenos, al igual que a los alcanos, de 3 formas. En 2 dimensiones, como podemos ver en el gráfico, en 3 dimensiones, donde las moléculas o los átomos centrales son los carbonos y alrededor de los carbonos están unidos los hidrógenos. Y para la forma esqueleto utilizaremos las 2 barritas que representan al doble enlace. ¿Cómo nombramos a los alquenos? La fórmula o la forma de nombrarlos es bastante similar a la que ya vimos en la clase pasada con los alcanos, pero algunos criterios que debemos considerar en este caso son, por ejemplo, la terminación de ANO, como les mencionaba hace un momento, se sustituye por la terminación ENO, eno, característica de los alquenos. Por otro lado, al igual que con los alcanos, bueno, debemos identificar una cadena principal. Y en este caso, la cadena principal será la que contiene el doble enlace. Y si en una cadena tenemos más de un doble enlace, utilizaremos el prefijo di en caso de que tengamos 2 dobles enlaces, tri en caso de que tengamos 3 triples enlaces y así sucesivamente. Vamos a ver algunos pasos para nombrar los alquenos. Como paso 1 tenemos la identificación de la cadena principal, ¿no? Debemos identificar la cadena más larga y que además contenga al doble o los dobles enlaces. El paso 2, si hay más de un enlace doble, bueno, elegimos la cadena que tiene más enlaces dobles.
El paso 3. La cadena principal empieza a enumerarse por el extremo más cercano al doble enlace. Como paso 4, bueno, enumeramos los carbonos, ¿no? Como lo hemos conocido anteriormente, como números localizadores. Enumeramos los carbonos que tenemos en la cadena principal. Y como último paso, indicamos si es necesario al nombrar la posición del doble enlace en la cadena principal. Veamos un ejemplo de cómo nombrar a estos compuestos. Aquí tenemos esta molécula que contiene 7 carbonos y tiene un doble enlace. Vamos a enumerarlo. Podríamos enumerarlo de esta manera, pero debemos seguir los pasos que vimos hace un momento. Debemos enumerar empezando del extremo más cercano al doble enlace. Entonces, la forma correcta de enumerar este compuesto será la segunda, la que tenemos en rosa. Entonces, ¿cuál será el nombre de este compuesto? Ya que tenemos el doble enlace seguido del carbono 3, tendremos un 3-hepteno. No olvidemos la terminación de los alquenos, eno. Y esta cadena tiene 7 carbonos, entonces usamos el prefijo hepta, ¿no? Entonces tenemos un 3-hepteno. Vamos a ver un segundo ejemplo ahora. Ahora tenemos una cadena, una molécula de 6 átomos de carbono, y esta molécula contiene 2 dobles enlaces, como lo podemos ver. Entonces, recordemos que debemos, para nombrar este compuesto, la terminación de la cadena principal será eno. Si tenemos más de 2 o más de un doble enlace, agregaremos a la terminación eno un di o un tri, dependiendo del número de enlaces dobles que tengamos. Y vamos a enumerar la cadena por el extremo más cercano al doble enlace. En este caso, lo vamos a enumerar de esta manera. Como paso 4, recordemos que vamos a utilizar o indicar el número localizador del doble enlace. Entonces, ¿cuál será el nombre de este compuesto? Pues tenemos en el carbono 1 y en el carbono 3 2 dobles enlaces. Entonces llamaremos a este compuesto 1,3-hexadieno, porque tenemos 2 dobles enlaces en la misma cadena, en el mismo compuesto, y el compuesto está conformado por 6 carbonos. Ahora respondamos una pregunta, practiquemos, chicos. Este ejercicio es para ustedes. ¿Cómo sería la estructura en 2D del 2-buteno? Recordemos lo que vimos hace un momento. Está fácil, ustedes tienen la respuesta. Muy bien, tiempo. Veamos cuál es la respuesta. Exactamente, ustedes lo han hecho muy bien. Esta es la estructura en 2 dimensiones del 2-buteno. El 2-buteno, recordemos, al terminar o al tener el prefijo but, tendremos 4 carbonos en la molécula. Y el doble enlace se encontrará adelante del carbono 2, el número que tenemos en el nombre, 2-buteno. Entonces la representamos en 2 dimensiones de esta manera. 2-buteno, muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos de los alquenos con ramificaciones o radicales. Recordemos rápidamente cómo nombramos a estos compuestos en los alcanos, porque el nombrarlos cuando tenemos una molécula de alquenos es muy similar la forma de nombrarlos. Entonces recordemos un poco cómo lo hacemos con los alcanos. Bueno, como paso 1 identificamos también la cadena principal que contiene a los carbonos y a los radicales, el mayor número de radicales. También enumeramos entonces los carbonos de la cadena principal.
Y en este caso recordemos que empezamos a enumerarlos tomando el extremo al que tenemos más cerca un radical o el mayor número de radicales. Es por eso que numeramos de esta manera. Y recordemos también que los radicales tienen la terminación il o hilo. Y además buscamos que los localizadores de los carbonos tengan el menor número posible. Es decir, que empezamos por el carbono, enumerando por el carbono más cercano donde tenemos los radicales que tengamos presentes en la molécula. En este caso tenemos un 2,2,4 trimetilpentano. Tenemos 3 radicales metilos en los carbonos 2 y 4. Y la cadena principal contiene 5 carbonos, por esto tenemos el pentano. Y no así, no podemos enumerar de la manera opuesta, porque entonces tendríamos un 2,4 trimetilpentano, pero la manera correcta de enumerar es del extremo más cercano a un radical o que contenga la mayor cantidad de radicales posible. Ahora veamos el caso para los alquenos. Entonces, como primer paso, enumeramos la cadena principal, ¿no? Como segundo paso, la cadena que tiene más dobles enlaces vamos a identificarla como la cadena principal. Es la que contiene acá los números y además la dirección en la que empezamos a enumerar los carbonos, recordemos, debe ser la más cercana, empezando del extremo más cercano al doble enlace. Muy bien, entonces, ¿cómo ahora nombramos a este compuesto, a esta molécula? Ya que nuestro doble enlace está en el carbono 4 y nuestra cadena principal cuenta con 9 carbonos, y además tenemos 2 metilos, radicales metilos en el carbono 3, y en el carbono 7 tendremos un 3,7 dimetil 4-noneno. ¿Sí? Continuemos. Ahora tenemos este otro ejemplo. Recordemos nuevamente, como paso 1, debemos identificar la cadena principal en la que tengamos los dobles enlaces. También debemos ahora enumerar, empezando por el extremo más cercano al doble enlace. Y como último, anotaremos también los números localizadores del carbono que contienen el doble enlace. En este caso, ¿cómo llamaremos a este compuesto? Tenemos 2 radicales, un metil en el carbono 3, un etil en el carbono 2 y nuestro doble enlace está delante del carbono 1. Veamos cuál es su nombre. Tenemos un 2 etil, 3 metil, 1 penteno. Muy bien. Ahora continuemos practicando. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Cómo nombraríamos a este compuesto? Tómense unos segundos para seguir los pasos que revisamos hace un momento. Muy bien, chicos, es momento de ver la respuesta. Veamos cómo lo han hecho. Recordemos que primero debemos identificar la cadena principal, donde tenemos los dobles enlaces o el doble enlace, y empezamos a enumerar empezando del extremo más cercano al doble enlace, ¿no? Y por último, ubicamos el número que lo localiza al doble enlace también para mencionarlo en el nombre. Entonces acá tendremos un 4 etil, 7 metil, 3 noneno. ¿Por qué? Nuevamente, porque en el carbono 4 tenemos un radical etil, en el carbono 7 tenemos
un radical metil. Y tenemos en el carbono 3, seguido del carbono 3, el doble enlace. Y nuestra cadena principal consta de 9 carbonos. Entonces, el nombre correcto de esta molécula es 4-etil 7-metil 3-noneno. Continuemos. Tenemos acá un ejemplo más de este compuesto que además contiene 2 enlaces. Tenemos la cadena, tenemos una cadena principal, que es la horizontal. En este caso tiene 2 dobles enlaces. Y bueno, empezamos a realizar la numeración por el extremo más cercano al doble enlace. En este caso, pues es indistinto, ya que tenemos dobles enlaces al inicio y al final. Y como cuarto paso, recordemos localizar los carbonos en los que tenemos los dobles enlaces. En este caso tendremos un 1,3 butadieno, porque tenemos 2 enlaces dobles. Ahora también es importante mencionar que los alquenos se representan en esta manera, que es su estructura más completa. Y entre los enlaces que conforman entre el carbono y el hidrógeno, normalmente se tienen estudios que muestran que entre estos enlaces se conforman ángulos de 120 grados. Veamos algunos otros ejemplos de compuestos alquenos que podemos encontrar en la naturaleza o en la industria, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, tenemos acá el penteno. Tenemos también el ciclohexeno. Los hidrocarburos cíclicos también pueden contar con dobles enlaces, como es el caso. Tenemos también un 2-buteno, por ejemplo, un 3-hepteno. Algunos otros ejemplos, cuando tenemos dos dobles enlaces en diferentes átomos de carbono, como ya habíamos visto, podemos tener un 1,3 butadieno. En los hidrocarburos cíclicos también pueden presentarse más de un doble enlace. En este caso, por ejemplo, tenemos un 1,3,5,7 ciclooctotetraeno. Y por último también podemos tener un 3-metil 1-buteno. Veamos ahora un poco de la isomería de los alquenos. ¿A qué se refiere la isomería? Bueno, se refiere principalmente a que una misma fórmula molecular puede tener diferente estructura. La ubicación de algunos componentes de la molécula pueden estar ubicados de diferente manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizaremos el prefijo cis para referirnos a la misma posición respecto al doble enlace que tengamos en la molécula, y el prefijo trans cuando la posición respecto al doble enlace sea opuesta. Por ejemplo, acá tenemos el caso del 2-buteno. Podemos tener en el primer caso un cis 2-buteno cuando tanto los metilos como los hidrógenos están del mismo lado del doble enlace, o en el otro caso, cuando están opuestos al doble enlace, tendremos un trans 2-buteno. Ambos son 2-buteno, pero su estructura es diferente y tiene algunas implicaciones en las reacciones que pueden tener estos compuestos. Entonces, por eso se han acordado esta manera de diferenciarlos, de nombrarlos con sus particularidades químicas. También, por otro lado, podemos tener estos otros casos donde también tenemos entre 3 o 4 grupos diferentes alrededor del doble enlace. Podemos tener el prefijo, cuando podemos usar los prefijos E y Z también. Nos referimos a los grupos, cuando utilizamos el prefijo Z, nos referimos a los grupos de mayor prioridad, que estén
cuando estén al mismo lado del doble enlace. Y utilizaremos el prefijo E cuando los grupos de mayor prioridad en la molécula estén en lados opuestos al doble enlace, como en este caso. Tenemos el Z1-bromo 1,2-difluoroetano. Entonces tenemos en este caso, los elementos de mayor prioridad serán el bromo y el flúor, y como podemos observar están del mismo lado del doble enlace. Es por eso que utilizamos el prefijo Z. Y en el otro caso tenemos el compuesto E1-cloro 3-etil 4-metil 3-penteno, y tenemos que los radicales, que en este caso van a ser los propilos, van a ser los dos compuestos de mayor prioridad, están opuestos al doble enlace, ¿no? Ahora continuemos repasando. Tenemos esta pregunta para ustedes. ¿De qué manera se pueden expresar las estructuras de los alquenos? Lo vimos hace un momento. Muy bien, tiempo. Veamos, ustedes estaban en lo cierto. Tenemos o podemos representar los alquenos de tres maneras: en sus dos dimensiones, en tres dimensiones o en forma de esqueleto, al igual que los alcanos. Muy bien. Ahora veamos algunas de las propiedades físicas y químicas de los alquenos. Algunas de las propiedades químicas de los alquenos son las siguientes. Por ejemplo, a temperatura ambiente, algunos de estos podemos encontrarlos en forma gaseosa, en forma líquida o también en forma sólida. Y esto, al igual que los alcanos, va a depender del número de carbonos que tenemos presentes en la molécula. Por ejemplo, en estado gaseoso podremos encontrar desde el eteno hasta los butenos. En estado líquido encontraremos de los pentenos hasta los octadecenos. Y en estado sólido tendremos a los compuestos que contengan más de 18 átomos de carbono. Otra propiedad química importante es que los alquenos son insolubles en agua, pero son solubles en algunos solventes orgánicos, como por ejemplo el alcohol y el éter. Otra característica importante, al igual que los alcanos, es que su punto de fusión y ebullición tienden a ser más bajos en función a la masa molecular de cada compuesto. La densidad de los alquenos es más elevada que los alcanos, y también los alquenos son más reactivos que los alcanos. Revisemos ahora algunas características químicas de los alquenos. ¿Qué tipo de reacciones pueden tener estos compuestos con otros elementos conocidos? Por ejemplo, tenemos en este caso la reacción de hidrogenación. ¿A qué se refiere esta reacción? Bueno, podemos tener una adición catalítica, es decir, utilizando un catalizador en la reacción para adherir hidrógeno y convertir el doble enlace en un enlace sencillo. Por ejemplo, esto suele suceder utilizando como catalizadores el paladio o el níquel. Acá tenemos un ejemplo, la hidrogenación del eteno. Tenemos entonces el compuesto eteno, al que adicionamos o ponemos en presencia de hidrógeno, y podemos usar como catalizador el níquel. En esta reacción obtendremos como resultado el eteno, pero con un enlace simple, que en este caso viene a ser el etano. Bueno, ahora veamos también la reacción de adición, que es otro tipo de reacciones en la que pueden participar los alquenos. En esta reacción podemos tener un reactivo de tipo XY o XX que puede
reaccionar en presencia de algún ácido. En este caso vamos a ver, por ejemplo, tenemos el eteno, que va a reaccionar en presencia de ácido bromhídrico y que dará como resultado un bromoetano. Veremos acá que el eteno adquirió al bromo del ácido bromhídrico. Veamos otro tipo de reacción en la que los alquenos pueden participar. También tenemos las reacciones de oxidación. Los alquenos también pueden reaccionar con facilidad frente a agentes oxidantes, como por ejemplo el agua oxigenada y algunos ácidos, y puede dar como resultado acetonas. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente el eteno en presencia de oxígeno gaseoso. Y en esta reacción vamos a tener liberación de energía y vamos a tener como resultado dióxido de carbono y agua, ¿no? Es una reacción más bien casi completa. También podemos tener otras reacciones, como por ejemplo la de polimerización. Algunos de los alquenos que podemos encontrar también pueden polimerizarse. Es decir, que pueden hacer crecer sus moléculas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el compuesto alqueno más conocido que se utiliza para la generación de macromoléculas es el eteno, o más conocido como etileno, que en varias de las reacciones da lugar a diferentes polietilenos. Por ejemplo, acá tenemos en fórmulas el etileno, que en presencia de ácido clorhídrico nos dará un cloruro de vinilo, un monómero de cloruro de vinilo, que es una molécula que va incrementando su tamaño, y posteriormente podremos tener una molécula de mayor tamaño incluso, un polímero de cloruro de vinilo. Algunas de las propiedades físicas que tenemos en los alquenos, por ejemplo, son que su polaridad molecular es mayor debido al doble enlace que tiene la molécula. También estos compuestos pueden tener mayor acidez frente a los alcanos. La temperatura de sus isómeros geométricos son distintas y los isómeros Z tienen los puntos de ebullición más altos que los isómeros E. Ahora tenemos otra pregunta para ustedes. Repasemos un poco. Vamos a mencionar cuáles son algunas de las propiedades químicas. Mencionemos 3 propiedades químicas de los alquenos. Vamos, chicos. Muy bien, tiempo. Veamos cuáles son las propiedades. Recordemos, tenemos más de 3 en realidad propiedades químicas, pero entre las más importantes tenemos que los alquenos podemos tenerlos presentes en estado gaseoso, líquido o sólido a temperatura ambiente, además dependiendo del número de carbonos que tiene la molécula. Por ejemplo, entre etenos y butenos los encontramos en estado gaseoso. Y los compuestos que tienen más de 18 carbonos son sólidos. También sabemos que los etenos son insolubles en agua, pero solubles en algunos solventes orgánicos. Sus puntos de fusión y ebullición son más bajos conforme la cadena de carbonos. Su densidad es más elevada que los alcanos y bueno, algunos son más reactivos también que los alcanos. ¿Cómo encontramos o cómo podemos identificar a los alquenos en la naturaleza? ¿Cómo los encontramos? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde encontramos el eteno, que es la molécula más simple de los alquenos? El eteno o el etileno, bueno, es un gas en temperatura ambiente. Recordemos que lo encontramos en estado gaseoso. Es un gas que se produce en las frutas durante la maduración. Esto, por ejemplo, hace que la cáscara del plátano, cuando se madura,
tome una coloración diferente y también hace que la cáscara o que la fruta tienda a ablandarse. Y esto lo vemos todos los días en nuestras casas al desayunar o al hacer una ensalada de frutas, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, donde también podemos encontrar a los alquenos. Bueno, los alquenos, al igual que los alcanos, se pueden encontrar en el petróleo o el gas natural, pero como un componente en mayor proporción que los alcanos. En algunos procesos de cracking en la industria petrolera, se producen alquenos aprovechables para la industria, como por ejemplo el etileno, que lo vimos hace un momento. Acá tenemos un dato interesante. ¿Ustedes sabían que los vegetales líquidos en grasas sólidas, como por ejemplo la margarina, para cocinar contienen alquenos? Bueno, pues así es. Tanto la margarina como otros aceites vegetales, como el de oliva, el de girasol, contienen alquenos. Y son compuestos o son productos que consumimos a diario. Asimismo, el alqueno de mayor utilidad en la industria es el etileno, ¿no? O el eteno con su nombre químico correcto. Este compuesto se utiliza para obtener, como habíamos visto, diferentes polímeros. Pueden ser grandes o pequeños, y en este caso para obtener polietilenos. El propileno o el propeno es la materia prima para el polipropileno, que podemos encontrar en materiales como los que tenemos en la imagen: tubos, bolsas, aislantes eléctricos, envases, plásticos, etc. Recordemos ahora, ¿para qué sirve el etileno o eteno? Muy bien, chicos, ustedes tienen la respuesta. Exactamente, sirve para fabricar tuberías, bolsas, aislantes eléctricos, otros empaques, algunos de los contenedores que utilizamos a diario para agua, etc. Entonces, esta es la importancia de conocer los alquenos, cómo nombrarlos, cómo reaccionan, etc. Muy bien, chicos, el día de hoy entonces hemos revisado qué son los alquenos, cómo los podemos nombrar, algunas de sus propiedades físicas y sus propiedades químicas, y cómo los encontramos en nuestro diario vivir, tanto en la naturaleza como en la industria. Pues bueno, chicas y chicos, nos vemos en la siguiente clase de química con la Liga STEAM. Mi nombre es Fanny y espero que tengan un buen día.